Ok, muy buenas noches. Vamos a continuar nuestro estudio. Hoy es la quinta clase. Yo creo que Sergio ya me corrigió que me alboroté con el número de clases que hemos tenido. Hoy es la quinta clase en Romanos 8. Vamos a tener una clase más y les adelanto que la sexta clase no va a ser el viernes que viene. El viernes que viene tengo un viaje y no voy a poder estar. Entonces la sexta clase, la de conclusión, va a ser el otro viernes. Hoy es 14, va a ser el 28 de julio, si Dios quiere. Pero, pero, les quiero dar una sugerencia y se las doy quizás al final de la clase, pero quiero que se reúnan la semana que viene, aunque yo no esté, y quiero que estudien algo que nos va a ayudar a concluir esta lección, pero les comento de eso al final de la clase. Um, ok, Romanos 8. Hoy vamos a estar viendo solo dos versículos, el 33 y el 34, pero como hemos hecho cada semana, vamos a tomar unos 5 minutitos para recordarnos del flujo de las ideas que presenta Pablo en esta carta desde el principio de este capítulo, perdón, no de la carta entera, de este capítulo desde el principio, del versículo 1, cuando comienza diciendo que en Cristo Jesús no hay condenación. Uh, Creo que lo mencioné la semana pasada, pero el capítulo comienza mencionando esa condición, ese estado, estar en Cristo Jesús, y de hecho el capítulo termina, el versículo 39, hablando del amor de Dios que se consigue en Cristo Jesús. O sea, el estar en Cristo Jesús es la clave de todo eso. Entonces, una forma de ver y entender Romanos 8 es que nos describe cómo es que se ve la vida de uno que está en Cristo Jesús. ¿Ok? Una vida en Cristo Jesús, como dice el versículo 1, es libre de condenación. Una vida en Cristo Jesús es una vida que puede por fin hacer lo que el seguidor de Dios antes de Jesús no podía hacer, y eso es cumplir, esa frase en el versículo 4 es cumplir el justo requisito de la ley. O sea, el judío del Antiguo Testamento, lo más que intentaba, no podía cumplir la intención de Dios con la ley, pero con la sangre de Jesús, con la transformación a su imagen, nosotros podemos hacerlo porque tenemos lo que nos explica el versículo 5 al 11 del capítulo 8. Tenemos una vida guiada por el Espíritu, tenemos el Espíritu de Dios. Y si vivimos una vida, y las frases del 5 al 11 son ocupados por el Espíritu, pensando en el Espíritu, con la mente en el Espíritu, guiadas por el Espíritu. Si el Espíritu es quien nos mueve en nuestra vida, entonces el fin de nuestra vida es vida y paz, dice esa sección. De lo contrario, estamos viviendo una vida guiada por la carne y eso termina en muerte. Y si termina en muerte, también termina en frustración, que es lo que Pablo describe en el capítulo 7, ¿verdad? Que él quiere ser librado de este cuerpo mortal. ¿Y quién lo va a hacer? Pues es Cristo quien lo hace, porque viviendo en este cuerpo, él se frustra que quiere hacer lo bueno, pero termina haciendo lo malo. ¿Ok? ¿Quién me librará de este cuerpo? Es lo que dice al final del capítulo 7. Bueno, del 12 en adelante, del versículo 12 en adelante, después de describir cómo es esa vida, guiada por el Espíritu, ocupada por el Espíritu, nos dice 3 o 4, quizás 5 cosas que somos, ¿verdad? Dice que somos deudores, somos hijos adoptados, somos libres, o sea, somos ex esclavos, pero ya no somos esclavos, somos herederos. Y después nos introduce una idea que es muy importante en lo que vimos la semana pasada. Somos coherederos con Cristo. Y por eso es que versículo 18 al 27, por eso es que tenemos tanta angustia, tantos gemidos en esta vida, porque lo que anhelamos y lo que aguardamos y lo que esperamos es esa dualidad que hablamos de aunque somos salvos, estamos esperando la salvación, y aunque somos adoptados, estamos esperando la adopción, estamos esperando que se realice todo eso, que se vea
todo eso. Y en el ínterim, lo que nos dice el texto, y lo dice 3 diferentes veces, usa la palabra gemidos 3 diferentes veces. Primero gemimos nosotros, después gime la creación, y hasta el mismo Espíritu de Dios gime, porque todos esos gemidos están expresando un deseo de cambio, de un cambio de estado, de poder estar donde Él está, de poder ser quien debemos de ser, quien Él quiera que seamos, y por eso dice que el Espíritu gime por nosotros con gemidos indecibles, rogando por nosotros y intercediendo por nosotros según la voluntad de Dios, buscando lo que Dios quiere. Entonces, todo eso es para recordarnos que otra vez, esta vida en Cristo Jesús tenemos una meta, una esperanza, algo que estamos viendo hacia el futuro. Y por eso el versículo 18 nos recuerda que en esta vida tenemos aflicciones del tiempo presente. Es una vida afligida, es una vida difícil, ¿verdad? Pero la promesa del 28 es que sabemos que todo ayuda a bien, y hablamos de las condiciones de eso la semana pasada, a quien ama a Dios y a quien responde al llamamiento, ¿verdad? Dice, conforme a su propósito son llamados. Y la promesa de eso es que si nos enchufamos al llamamiento de Dios y si le devolvemos el amor que Él tiene hacia nosotros, y vamos a hablar mucho más de amor en la última clase en 2 semanas, después podemos contar con las promesas que Él nos ofrece. La primera promesa es esa, que todas las desgracias y las angustias y las dificultades de esta vida nos van a ayudar para bien, pero no solo eso, también podemos contar con que vamos a ser, el versículo 29 habla de que vamos a seguir a Cristo en el hecho de que Él es el primogénito entre muchos hermanos. ¿Ok? Entonces, así como Él fue justificado y predestinado y llamado y glorificado, nosotros también. Nosotros también. Y por eso llegamos hasta aquí el versículo, la semana pasada, el 31 y el 32, recordándonos que si Dios está de nuestro lado y si nosotros estamos del lado de Dios, si hablamos de escoger equipos, ¿verdad? Si Dios me escoge para estar en su equipo y si yo escojo a Dios para estar en mi equipo, si Dios está conmigo, entonces ¿quién va a estar en contra mía? ¿Ok? Y nos dice el versículo 32, que es el corito que cantamos mucho, que este mismo Dios que no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos va a dar? Y para mí la frase clave en el 32 es con Él todas las cosas. O sea, lo que le va a dar a Jesús, me lo va a dar a mí. Y eso es una explicación del versículo 29 cuando menciona que Jesús es el primogénito entre muchos hermanos. Lo que le toca a Jesús, me toca a mí. Jesús dice en Juan 14, voy a prepararles un lugar para que donde yo esté, ustedes estén conmigo. Y hablamos la semana pasada de Hebreos 11, los últimos 2 versículos de Hebreos 11, que hablan de todos esos héroes de la fe, que Dios tampoco les dio a ellos lo prometido, porque no lo quiso darles a ellos nada aparte de nosotros. O sea, todos juntos vamos a recibir la herencia, la promesa, la realización de todo esto. Abraham y David y Moisés, y tú y yo y Jesús. Vamos a ser premiados igual, ¿ok? Estamos esperando y buscando eso. Y esa es la esperanza y el anhelo que tenemos en esta vida, que tenemos en Cristo, donde somos hijos adoptados, herederos, coherederos y deudores a esas promesas que Él nos ha hecho. Con todo eso en mente, y también refiriendo a todas estas cosas que ya hemos hablado, vamos a enfocarnos en los versículos 33 y 34. Y son estructurados muy parecidos. Ambos empiezan con una pregunta y hay una respuesta inmediatamente después de cada pregunta. El 33 dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Pues Dios es el que justifica. Y el 34 dice, ¿quién es el que condenará? Y después habla de que Cristo murió y resucitó y además estará a diestra de Dios intercediendo. Entonces, lo que quiero que hablar y quiero que lo conversemos entre nosotros, ¿ok? Vamos a hablar de esas dos cosas.
¿Ok? Acusar y condenar. Y lo que tenemos que acordarnos es que esta es la pregunta que se tiene que contestar para entender la propuesta con la cual comienza el capítulo. ¿Okay? Acuérdense el versículo 1 que dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y todo este capítulo ha estado explicando cómo es que Pablo puede estar tan seguro de eso. ¿Ok? Entonces, Explica él, él cómo ya, es que él ya, Pablo está él tan ya, seguro. él ya terminó Él ya terminó. de decir lo que va a decir, entonces ya está concluyendo. Entonces dice, ok, estamos hablando de condenación y que no hay condenación en Cristo Jesús. Entonces vamos a empezar con el proceso de un jurado, ¿ok? Y colócate así virtualmente ante el escritorio ahí del juez que está en su bata. Y aquí hay dos cosas que pasan, ¿verdad? Llegan con los cargos contra ti, ¿verdad? Y la primera pregunta de Pablo en el versículo 33 es, a ver, ¿quién es quien va a acusar a los escogidos de Dios? Entonces les hago la pregunta a ustedes, ¿quién es el que acusa? ¿Quién es el acusador? Diablo. Satanás, pienso yo también, sí, Satanás. ¿Y cómo sabemos eso? porque él es el que nos hace pecar cuando miramos a Satanás. Sí, Él es el acusador. él es el acusador, sí. Claro. Es interesante que Él nos hace pecar y después cuando lo hacemos, dice, mira lo que Él hizo, ¿verdad? Nos tenta y también después nos apunta el dedo y nos echa la culpa. En el Antiguo Testamento, el nombre de Satanás es el acusador. O sea, si lees en Job, por ejemplo, cuando se menciona a Satanás por nombre, la palabra que se usa para su nombre es el acusador. ¿Ok? Y si vemos la función de acusadores, porque hay acusadores en la Biblia que no son Satanás, pero tenemos que darnos cuenta que esa función es una función satánica, es una función de Satanás. Satanás se ocupa de acusar. Entonces es interesante cuando leemos el versículo 33, Pablo no está con esta pregunta retórica diciendo que no vamos a ser acusados. Lo que está diciendo es que no nos tenemos que asustar ni preocupar cuando somos acusados. Porque aunque somos acusados, y la frase del 33 es importante, como escogidos de Dios, porque claro, cuando Satanás o cualquiera acusa a un culpable, a uno que no está escogido por Dios, que no está lavado por la sangre de Jesús, entonces sí tiene que preocuparse de esa acusación. Pero cuando se acusan a los escogidos de Dios, aunque somos pecadores, aunque somos culpables, no nos tenemos que preocupar. ¿Por qué? Mira lo que dice el 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. O sea, con la acusación viene el perdón. Con la acusación con la acusación del diablo, viene la justificación de Dios. Ahora, no hemos estudiado en esta clase todo el libro de Romanos, pero desde los primeros 7 capítulos de Romanos se tratan de la justificación. Pablo explica lo que es la justificación, principalmente en el capítulo 3 y 4, lo habla en mucho detalle, explicando la palabra en sí y cómo llegamos a conseguir esa justificación, pero la obra de Dios, el trabajo de Dios es justificar. ¿Sí? Ahora, ¿justificar qué significa? Otra pregunta para ustedes. ¿Qué significa la palabra justificar? Que nos quitó la culpa. Declarar justo. Declarar justo, Declarar justo. quitar la culpa.
¿Qué más? ¿Qué más? Pueden contestar con Que él se respuestas más amplias si quieren. justificar que Él ha dado su vida por nosotros. Sí, misericordia, pienso yo también, que puede ser. Que somos aprobados. Sí. Sí, claro. Shirley, Que Él nos perdón. defiende. Nos perdona. Es como cuando un hijo comete un error y llega a nosotros no lo vamos a destrozar, vete de aquí, qué sé yo, sino que lo acoge en sus brazos, cuenta conmigo, hijo, ¿cómo te puedo ayudar? Sí, nos acoge. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Lo Es declara como inocente. un por qué se hizo algo, ¿sí? O sea, hizo algo malo, pero lo hizo por esto, ¿sí? Por esta otra razón. Es como aprobar lo que hizo. No está bien, pero igual te perdono y lo apruebo. Ok. Te perdonamos. Que Nos Él redimió, que aboga por nosotros. Aboga nos, por nosotros. Vamos a hablar de eso un nos poco más. redimió, ¿Perdón? ¿Cómo? ¿Qué dijo? nos redimió. Nos Nos redimió. redimió. Nos redimió. Ese mero, ese es el punto. La redención, ¿verdad? El Que que no somos conoció pecado, perdonados. Dios lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia delante de Él. O sea, no es solamente perdonar, no es solamente pasar por alto, sino es en realidad pagar por el pecado, redimir, pagar por el pecado que otro cometió. Lo justifica al otro. Y es un concepto Sí. muy profundo. A ver, Beto, ¿ibas a decir? Ok, si uno se ubica en el evento de un juicio, ¿no? De un tribunal, ¿no? Entonces viene el que acusa. Entonces la justificación que tiene que ver con hacer que otro sea visto justo, redención, justificación, todo esa, perdón, todo lo que... Pero si en un juicio, entonces toca el que justifica, en este caso Dios, Jesús, expone razones, presenta pruebas indubitables que permiten que uno sea declarado justo o por lo menos Inocente. no ser censurado por algo, cualquier cosa, ¿no? Entonces, si Jesús es nuestro abogado, disculpe que me salga ese romano, ¿no? Él expone sus razones y Jesús es el que justifica, Jesús fue el que pagó, o sea, ya está pago. ¿Cómo van a...? Algo así. Eso. Por ahí vamos. Lo que quiero que aclaremos, y agradezco mucho los comentarios de todos y las respuestas, porque todas las respuestas son correctas y son cosas reales y verdaderas, pero lo que quiero que hagamos es que nos enfoquemos un poco más en la distinción de la palabra, ¿ok? Porque obviamente hay muchas, como hemos hablado en otros estudios, hay muchas bendiciones espirituales, o sea, gozamos del perdón y la misericordia y la redención y la justificación, y a veces decimos esas cosas y se mezclan todos los conceptos como que sí es la misma cosa. Pero cada una de esas cosas es un principio separado, distinto y especial. ¿Ok? Y entonces, cuando hablamos de justificación, justificación no es misericordia, y justificación no es perdón, y justificación no es redención. Todas esas cosas son cosas que nos hacen falta y Dios nos demuestra cada una de esas cosas. Pero justificación es una cosa específica que Él hace a través, incluyendo y ocupando todos esos otros conceptos e ideas también. Déjame darles una explicación muy sencilla y muy simplificada quizás, pero me ayuda a mí a entenderlo. Si trabajan con computadoras, ¿verdad? Con Microsoft Word y están haciendo un documento, ¿verdad? Hay un botoncito ahí en la esquina que se llama justificar márgenes. No sé si lo han visto, ¿verdad? Entonces tú pisas ese botón y ¿qué hace? Alinea tu documento para que te dé cada línea y cada párrafo esté en una línea perfecta, alineada a la mano derecha o la mano izquierda, depende del botón que tú pises. ¿Okay? Justificar es poner cosas en orden. Justificar es poner las cosas bien. Y parte de eso es
el declarar que están bien. Pero Dios hace más que simplemente declarar que estamos bien. Una de las cosas que nos ha explicado este capítulo es que Dios, a través de Jesús y a través de su Espíritu, causa que podamos nosotros vivir justamente ante Él. Su Espíritu, nos dice Ezequiel capítulo 34, nos mueve para cumplir su voluntad y para obedecer. A través de la transformación de Jesús, no solamente nos perdona de nuestros pecados pasados, pero nos entrena a vivir correctamente, a vivir una vida alineada con la justicia de Dios. ¿Ok? Entonces, cuando pensamos en justificación, sí, parte de la justificación es que nos perdonó nuestros pecados anteriores, y parte de la justificación es que nos redimió y nos compró y pagó la pena y el penalti por nuestros pecados, pero también parte de la justificación es que nos mueve y nos motiva y nos entrena y nos ayuda a vivir como tenemos que vivir y a ser quienes tenemos que ser. Entonces Dios hace más de que simplemente decir, bueno, tú haces muchas cosas malas, pero no me importa, voy a cerrar los ojos y voy a decir que está bien que hagas todo eso. Así no es, ¿verdad? En nuestra vida de cristianos, Dios no está aprobando de nuestra mala conducta. De hecho, ahorita vamos a leer otra historia, pero déjame recordarles de lo que dice en Juan 8, ¿verdad? Con la mujer sorprendida en adulterio. ¿Qué le dice Jesús al final? Le dice, ve y no peques más. Ve y no peques más. O sea, él no la condena, no la acusa, pero después le dice, pero no peques más. Y la justificación, eso es parte del paquete de justificación. Te voy a declarar justo, pero te voy a ayudar a vivir como tienes que vivir. Por eso en el versículo 3 y 4 habla de que el justo requisito de la ley es cumplido. O sea, la ley del Antiguo Testamento tenía un requisito. O sea, si pensamos y nos preguntamos, oye, ¿por qué Dios dio los 10 mandamientos? Y era porque quería que su pueblo no matara y no mintiera y no se adorara a ídolos. O sea, quería cambiar el comportamiento de su pueblo. Quería justificarles en el sentido de alinearles con su voluntad. Quería entrenarles a caminar y vivir correctamente. ¿Okay? El propósito de la palabra y la ley de Dios es hacernos justos, y nos hacen justos a través de cambiar nuestro comportamiento. Lo bonito del Nuevo Testamento y el Nuevo Pacto versus el Viejo Pacto es que lo que nos ayuda a llegar ahí, vamos a salirnos de Romanos un momentito, vámonos a Tito capítulo 2. Me gusta mucho esta frase que nos conseguimos allí en la última parte del capítulo 2. Mira lo que dice aquí. Dice, versículo 11, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación de todos los hombres. Fíjate lo que dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. O sea, fíjense cómo la gracia de Dios, que cuando hablamos de gracia de Dios, hablamos de perdón, hablamos de redención, hablamos de todas las cosas que comentamos hace rato. Pero aquí dice que la gracia de Dios se manifestó para enseñarme a vivir bien, para enseñarme a renunciar a la impiedad y vivir en este siglo sobria, justa y piadosamente. La gracia de Dios me entrena cómo vivir. Así es como la gracia de Dios me justifica. ¿Ok? Entonces, ahora con eso en mente, con esa mentalidad, vamos a regresar al versículo 33 de Romanos 8. Y así tiene un poquito más de sentido, ¿verdad? Porque cuando el diablo me acusa, yo le puedo decir, sí, tienes razón, diablo. Yo meto la pata y cometo muchos errores, pero está bien porque Dios me está justificando. Dios me está corrigiendo. Dios me está alineando a su modo de vivir.
Entonces yo reconozco que cometo errores, yo reconozco que soy culpable de esas cosas que tú dices que yo hago, diablo, pero Dios está trabajando en mi vida, me ha perdonado de mis errores, ahí hablamos del perdón y la redención, pero me está justificando activamente y constantemente, me está justificando. La forma que lo explica Juan en Primera de Juan, habla de andar en la luz. ¿No? Y si andamos en la luz, dice, somos continuamente limpiados. Entonces conseguimos el perdón y la redención a la medida que estamos caminando con Él, o sea, viviendo la vida piadosa y recta y justamente, entrenada y enseñada por la gracia, por el Espíritu, porque Dios está trabajando activamente en justificarnos. Muchas veces hablamos de la justificación como algo que Dios hizo, pero es algo que Dios está constantemente haciendo. ¿Ok? El sacrificio de Jesús sí es algo que hizo hace 2000 años, pero la justificación es constante. Él está cada día entrenándome y ayudándome y enseñándome a vivir como yo debo de vivir. Y si yo estoy en ese camino, si estoy en esa luz con Jesús, esas acusaciones del diablo no me hacen cosquillas, porque yo sé para dónde voy. Yo sé en qué camino estoy, porque Dios me está justificando. Dios está trabajando con este miserable que no hace las cosas bien, pero Dios está trabajando conmigo. ¿Okay? Entonces, no, cada vez que me acusa el diablo, no es el fin del mundo, porque yo sé que él no tiene razón. El diablo me quiere decir, pero tú eres un mentiroso. Y yo le respondo, no, porque Dios me está cambiando. Quizás fui un mentiroso, pero yo no soy eso más. Y regresamos al versículo 5 al 11, donde hablamos de una vida guiada por el Espíritu y enfocada en el Espíritu o en la carne. ¿Y se acuerdan cuando hablamos de cómo vas a tratar de evitar el pecado? ¿Verdad? Si todo el tiempo te estás diciendo, yo soy mentiroso, yo soy mentiroso, yo soy mentiroso, no voy a mentir, no voy a mentir, no voy a mentir, le estás haciendo caso al diablo, quien te acusa de ser un mentiroso. Pero una vida enfocada en el Espíritu, tú dices, yo no miento porque yo quiero ser como Jesús, y Jesús no es mentiroso. Entonces, si tengo una tentación de mentir, tengo que recordarme que yo no soy esa persona, porque Dios me ha cambiado, me está transformando, me ha perdonado. Yo no soy mentiroso. A veces miento, pero yo no soy mentiroso. Ese no es quien soy, porque Dios está trabajando en mi vida. Entonces, esas acusaciones del diablo no me definen. Y si otra vez nos regresamos al jurado, ¿verdad? Viene la acusación y el jurado dice culpable o no culpable. Y si la acusación es mentiroso, entonces tienes que salir de ahí, o adúltero, o asesino, o idólatra, tienes que salir de ahí con ese letrero que dice yo soy eso. Ese es el problema de la acusación, que te define tu identidad de ahí en ese momento en adelante. Pero dice, el punto del versículo 33 de Romanos 8 es, no importa que te acusen, porque Dios te justifica. Ellos te llaman mentiroso, asesino, adúltero, lo que sea, pero Dios te llama mi hijo. Dios te llama transformado en la imagen de Jesús. Ok, eso es parte 1, esa es la acusación. Ok, vamos a ver entonces el versículo 34, otra vez en Romanos 8. Miren lo que dice. Ya hablamos del que acusa, y el que acusa es el diablo o los agentes del diablo, Satanás o los que están trabajando con él o por él. El versículo 34 dice, pero ¿quién es el que condenará? Y aquí sí es otra pregunta, porque ¿quién es el que condena? El acusador es el diablo, pero ¿quién es el condenador? El mismo. Jesús. El diablo no puede condenar. El diablo no puede condenar. El diablo puede acusar, pero el que tiene la palabra final de condenar es Jesús, Pues, es Dios, ¿verdad? Y entonces, por eso es tan bonito el versículo 34. Porque la pregunta en realidad es, oye,
¿Estás preocupado por las acusaciones del diablo? No te preocupes, porque Dios te está justificando. Es el versículo 33. Y estás preocupado porque Dios te va a condenar. Pero fíjate que si Dios te condena, ¿a quién tienes? Versículo 34. Cristo es que Cristo. yo, más aún, el que también resucitó y el que además está a la diestra de Dios y el que también intercede por ti. Por nosotros. O sea, mira dónde está Jesús. Y otra vez, colócate ante el juez. El juez es Dios. El juez es quien te va a condenar. ¿Ok? Dios está ahí con su bata de juez, ¿verdad? Y tú estás ahí parado ante él. Y dice, tú eres culpable y el pago del pecado es muerte, Romanos 6:23, tú tienes que morir. ¿Le tengo que preocupar por eso? Pues no, porque él mismo, envió a Jesús. Y yo tengo a Cristo que está al lado de él, al lado del juez, se baja de estar al lado del juez y se viene y se para al lado mío. Y dice, y él hace el trabajo del abogado. Y él dice, no, pero y da los argumentos y quién sabe qué. Y después cuando escucha los argumentos y el juez dice, no, igual culpable, entonces el abogado, ¿qué hace? Dice, bueno, entonces yo pago. Yo pago. Entonces él, Cristo que murió y además de eso resucitó y además está al lado de Dios y además está a nuestra diestra, intercediendo por nosotros. Está con Dios, está conmigo, está en todas partes. O sea, Jesús está corriendo círculos en el salón del jurado, haciendo todos los trabajos que él tiene que hacer, representando a Dios, representando a mí, pagando la pena, todo eso, para que yo no me tenga que preocupar por la condenación. La forma que lo dice Jesús, y me gusta mucho cuando hablamos, porque aquí está hablando de Cristo, ¿verdad? De Cristo que además de estar a la diestra de Dios, es mi abogado, intercediendo por mí, y es el que paga la pena de muerte. Es el abogado, o sea, consíguete un abogado que te va a decir, oye, yo también, si yo te voy a defender, y si sales culpable, yo voy a la cárcel por ti. Ese abogado no existe en el mundo, ¿verdad? Pero es lo que Jesús hace. O sea, yo te voy a defender ante el juez y cuando viene la condenación, yo voy a pagar. Eso es lo que hace Jesús con nosotros. Entonces lo que está diciendo ahí Pablo es que, mira, no te tienes que preocupar por la condenación, porque tienes ese abogado que va a pagar. ¿Sí? Pero piensa en otra cosa. Y ahora sí, vamos a ir a leer la historia rapidito para entender cómo es que funciona. Vamos a leer Juan 8, del 1 al 11. Y no sé si Sada puede leer. Claro, sí. Juan 8, del 1 al 11. Perdón. Juan 8. Cada uno se fue a su casa y Jesús se fue al monte de los olivos. Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él. Y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio, le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés que apedreara a las mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas estos decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero a arrojar la primera piedra. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros.
y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Ok. Esta historia es perfecta para ayudarnos a entender versículo 33 y 34, porque tiene acusadores y tiene condenador. ¿Ok? Y nos explica perfectamente por qué nosotros tampoco nos tenemos que preocupar por los acusadores ni por el condenador. ¿Ok? Los acusadores aquí son los escribas y fariseos, que ya observamos están haciendo el papel de Satanás. Él es el quien acusa. Son buenos para acusar, son buenos para decir, mira lo que hiciste, mira lo que hiciste, pero ella, la mujer, no se tiene que preocupar por las acusaciones de ellos, porque Jesús la va a defender. Jesús, de hecho, como ya observamos, la está justificando. ¿Okay? Y la justifica con la última cosa que él dice: ve y no peques más. ¿Okay? Le está ayudando, le está entrenando a vivir correctamente. La está sacando y le está redefiniendo la identidad como alguien que no es adúltero. Acuérdense que cuando vino Jesús al mundo, según Juan, que vimos su gracia vivimos su plenitud llena de gracia y de verdad. Y eso se ve también aquí. Se ve que tiene gracia, pero también practica la verdad. Él no justifica diciendo: no, tú no hiciste nada malo, no te preocupes, tú vive tu vida igual como la has hecho. Así no es como Dios opera con nosotros. Dios no nos dice: sigue pecando, no te preocupes, yo te amo. ¿Cierto? Él te dice: mira, yo te voy a perdonar, pero deja de hacer eso. Ve y no peques más. Ahora, cuando Él se pone a escribir y les dice a ellos: oye, el que está sin pecado, arroje la primera piedra, eso es cuando Él nos está explicando a nosotros y a ellos que el único en la escena que tiene el derecho de condenar, ahí, era Jesús. Los acusadores no podían condenar. Los acusadores se fueron uno por uno. ¿Ok? Y le tocó a Jesús el condenar o no condenar. Y me encanta que Él dice: ¿dónde están los que te acusaban? Y pregunta: ¿ninguno te condenó? Y dijo: pues no, ninguno. Y después Él dice en el versículo 11: pues yo tampoco. Yo tampoco te condeno. ¿Okay? Entonces, el único que nos puede condenar, a fines de cuenta, Él nos ve y nos dice: yo tampoco te condeno, pero ve y no peques más. Yo no te condeno porque quiero trabajar en tu vida para cambiar la forma que vives, para cambiar la persona que eres. Déjame trabajar en tu vida y no te condeno. Ahí está. Entonces, ¿quién me acusará? El diablo me está acusando. No importa, porque Dios me justifica. ¿Quién me condena? Dios me condena. O Dios me puede condenar, pero Dios también trabaja en mi vida, paga la pena, me perdona, aboga por mí, hace todo eso. O sea, el mismo juez se baja de la banca y viene y aboga por mí. Y como dice, de hecho, cuando el apóstol Juan escribe acerca de esto en el capítulo 2 de Primera de Juan, habla del abogado Jesús, ¿verdad? Que intercede por nosotros. Dice: escribo esto para que no peques, pero si pecas, tienes el abogado. O sea, la idea de la justicia, que Él nos está activamente, constantemente justificando, pero vamos a pecar, vamos a meter la pata, nos vamos a equivocar. Y por eso no nos tenemos que preocupar por la condenación, porque Él está trabajando con nosotros. Y cuando nos equivocamos, Él está ahí para abogar por nosotros. Y la palabra que usa para abogado en 1 de Juan 2, la palabra griega es paracleto. Es la misma palabra que aparece en Juan 14 y 15, cuando Jesús está hablando del Espíritu Santo, del ayudador.
Y por eso cuando Jesús está hablando con los apóstoles en Juan 14 y 15, les dice, cuando yo me vaya, les voy a enviar el otro paracleto, el otro ayudador, el otro abogado, otro, porque el primero es Él. Él es el abogado y el otro abogado es el Espíritu Santo. Entonces tenemos dos abogados. Tenemos un juez que nos envía dos abogados que interceden por nosotros y cuando se pone fea la cosa, uno de ellos dice yo pago la pena. ¿Ok? Ahora, una cosa más, hablando de Primera de Juan, vamos a ir al capítulo 3 de Primera de Juan, porque no es 100% correcto que solo es Dios quien nos puede condenar. Porque Primera de Juan 3 nos dice esto. Vamos a leer del 19 hasta el 21. No, hasta el 22. 19 al 22 de Primera de Juan 3. Alex, ¿nos ayudas con eso? Primera de Juan 3, del 19 al 22. Estoy escuchando, pero no cargo mi Biblia. Tranquila. Ok. ¿Alguien más? Primera de Juan 3, 19 al 19 al 22. ¿Leo yo? Por favor. Ya. Dice la palabra, y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Ok. Ahora, en la Reina Valera dice reprenden, habla de que nuestro corazón nos reprende. En la Biblia de las Américas y en otras versiones dice si nuestro corazón nos condena. ¿Ok? Y entonces, sí, Dios nos puede condenar, pero muchas veces quien me condena soy yo mismo. Yo me condeno a mí mismo. Yo me condeno a mí mismo. Y esto regresa a ese concepto del acusador, ¿verdad? Cuando el acusador me acusa y yo le hago caso al acusador, entonces yo declaro mi propia condenación. Yo me condeno a mí mismo y digo, no, sí, Satanás me está diciendo que soy un mentiroso, un adúltero, un asesino, y sí, él tiene razón, eso es lo que yo soy. Y mi propio corazón me condena, yo me condeno a mí mismo. Pero dice aquí el versículo 20, si tu corazón te condena, no te preocupes, porque Dios es mayor que tu corazón y Él sabe todas las cosas. Versículo 21 en la Biblia de las Américas dice, amados, si nuestro corazón no nos condena, confianza tenemos delante de Dios, de que todo lo que pidamos recibamos Él. ¿Por qué? Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Es un recordatorio que estamos en el camino de tratar de vivir como Él quiere que vivamos. Entonces, yo me puedo condenar, pero Dios me corrige en eso. Beto. Ok, voy a leer aquí esta versión que tengo aquí. Dice así, en esto sabremos que somos de la verdad y tendremos nuestra conciencia tranquila ante Él. Aunque nuestra conciencia nos condene, pues Dios que lo sabe todo, está por encima de nuestra conciencia. Queridos, si la conciencia no nos condena, tenemos confianza total en Dios y lo que le pidamos lo obtendremos de Él porque guardamos sus mandamientos y hacemos lo que a Él le agrada. Ahí está. ¿Qué versión es esa? ¿Lo escuché? La Biblia de Jerusalén. Ok. Ahora, mira lo que está diciendo, ¿verdad? Está diciendo que, y ya observamos que el único que tiene el derecho de condenar es Dios, ¿verdad? El que condena está haciéndose Dios, está tomando el papel de Dios, está igualando a Dios. Y lo interesante es que obviamente eso no se hace
para otra persona. O sea, yo no te puedo condenar a ti. Pero aquí no está hablando de que yo te condene a ti o tú me condenes a mí. Aquí está hablando que yo me condene a mí mismo. Pero lo que tengo que recordarme es que yo tampoco tengo el derecho de condenarme a mí mismo. Y por eso dice el texto, pero Dios es más grande que mi corazón. Recuérdate que tú no eres el que condena, tú no eres el juez. Entonces, ¿qué estás haciendo condenándote? Ese no es tu trabajo. El trabajo de condenar es de Dios. Y Dios, claro, te puede condenar, pero Él elige no condenar. ¿Por qué? Léete Juan 3:16, ¿verdad? Él amó tanto al mundo que envió a su Hijo para que todo que en Él cree no sea condenado. La condenación ya está ahí para los que no quieren. Y regresando entonces, ahora sí vamos a regresar a Juan 8. A Romanos 8, perdón. A Romanos 8. A Romanos 8 dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Y me encanta eso. Hablamos en el versículo 12 en adelante de lo que somos. Somos hijos de Dios, somos deudores de Dios, somos herederos de Dios, somos coherederos de Dios y además somos escogidos de Dios. Y porque somos escogidos de Dios, no nos tenemos que preocupar por la acusación del diablo ni por la condenación propia, ni por la condenación de Dios. Porque si yo me condeno, tengo que reconocer que Dios es más grande que yo y que yo no tengo por qué estar haciendo eso. Y si Dios me condena, y Él tiene todo el derecho de hacerlo, tampoco me tengo que preocupar, porque como escogido de Él, Él me condena y después Él lo arregla. ¿Y cómo lo arregla? Versículo 34, Cristo murió, más aún resucitó, además está a la diestra de Dios y también intercede por nosotros. Me gusta ahí como dice, más aún, también, además. O sea, es extra, extra, extra y extra. Todo, mira todo lo que hace Jesús. Y Dios lo puso ahí. Dios es el que condena y pone ahí a Jesús para hacer todas esas cosas. Y por eso, versículo 1, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. No, no porque no hay culpabilidad. O sea, sí somos culpables. Sí merecemos la muerte. Y la razón que no hay condenación no es porque somos buenos y somos perfectos y no cometemos errores. Esa no es la razón que no hay condenación. La razón que no hay condenación es que el mismo Dios, que es el que nos puede condenar, aunque merecemos la condenación, Él opera y arregla todo lo necesario para que la condenación no nos afecte. A través de Jesús, que murió, que resucitó, que ascendió a su diestra y después se bajó de ahí para venir a pararse al lado nuestro, a abogar por nosotros. ¿Ok? Eso es la introducción a lo que vamos a ver en 2 semanas. Que en 2 semanas, del 35 al final, vamos a hablar del amor de Dios. Y una de las cosas que les voy a adelantar de ese estudio, y ya lo empezamos a conversar, ¿verdad? En el 28, por ejemplo, cuando habla de la promesa de que todo opera para bien, observamos que esa promesa es condicional, ¿verdad? Porque esas promesas para los que aman a Dios y conforme a su propósito son llamados. Y en el versículo 35 al 39 habla del amor incondicional de Dios y que nada nos puede separar de ese amor. Entonces vamos a tratar de entender la diferencia entre las cosas condicionales y el amor incondicional de Dios. Eso va a ser nuestro estudio la semana que, bueno, en 2 semanas más. Acuérdense que en la semana que viene yo no voy a estar. Lo que me gustaría que hagan es que se reúnan aquí igual y que estudien Salmo 44. ¿Ok? Salmo 44, ¿por qué? Porque Pablo cita un pedacito de Salmo 44
en lo que vamos a estudiar en el próximo estudio. En el versículo 36 de Romanos 8, Pablo cita Salmo 44, pero es un estudio muy interesante ver lo que dice el salmista en todo el Salmo 44. Y lo que les animo a hacer es, durante esta semana, léanse cada uno de ustedes Salmo 44 y lleguen el viernes que entra con sus observaciones y conclusiones y preguntas sobre Salmo 44, y los que estén aquí, conversen entre ustedes, ¿verdad? Y mi papá va a estar aquí, ojalá, para moderar la conversación, ¿verdad? No necesariamente alguien va a enseñar, pero pueden juntos estudiar el Salmo 44, y así vamos a estar preparados en 2 semanas más para hablar del amor de Dios, del cual nada nos puede separar. ¿De acuerdo? Amén. ¿Sí? Ok. Oye, Beto, ¿nos haces el favor y nos diriges una oración de cierre, por favor? Claro. Padre, te damos muchísimas gracias por tu palabra, que no solamente nos instruye, sino que nos presenta, Señor, a tener mayor confianza y estar tranquilos. Aleluya. Nuestra vida esté tranquila, Señor, delante de ti y delante de quien sea. Y sobre todo, Padre, que nos permitas copiar, que nos permitas hacer más bien instrumentos tuyos de la justificación y no de la condena, Señor. Y no de la acusación, Señor, que aleje de nosotros toda tentación de erigirnos como acusadores, haciendo más bien la voluntad de tu enemigo, que es el diablo, Señor. Permite, Padre, que seamos en cuanto a entendimiento, pero también luz, reconocer nuestras faltas y tal como hemos estudiado esta noche, reconocer tu presencia y tu gracia salvadora que nos enseña a tener una vida mejor. Nos anclamos en eso, Señor, y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén.